Me acaban de estafar horrible en la playa de Río, pero horrible. Voy a ir a buscar a la policía. Hay alguien como en una scooter que nos anda siguiendo desde el otro lado, como si nos anduvieran vigilando, como si todos supieran ya lo que pasó. Mi compadre quiere una entrevista. No sé de qué lo voy a entrevistar. ¿Bailamos samba? Sim, me Samba. gosto muito. Ok, samba. Ai. 1-1. Você, dois. Ok. Tá. Ok. Esse para cá, Para acá e esse para cá. y es para acá. Sim, isso, assim. Ah, ya lo tengo, es fácil, brother. Muy bien, muy bueno. Muito bueno. Muito bueno. Hoy bailamos samba entonces. Sim. Acá, Rio de Janeiro, lugar de samba. De Samba. bailar, tem Eso. tudo. Eso. Tudo tem em Rio de Janeiro. Todo Rio de Janeiro. Tudo. Yo siento que ya falo você, él no entiende que yo digo, pero yo falo portugués. Sim, você Claro. fala português? Eso. Sim, eu tô vendo. Bien, mi hermano. Bom dia, tarde ou noite. Espero que estejam todos bem. Beijos aos meus assinantes brasileiros. Amigos, espero que estén súper bien. Besos a todos los suscriptores brasileños. No sabía yo que tenía suscriptores por esta parte del mundo oficialmente. Ni siquiera me habían dejado empezar. Recién llegando a Copacabana. Estoy seguro que aquí esto va a estar lleno de personajes y de cosas muy interesantes. Estamos en una de las playas más famosas del mundo. En la playa de Río. 4 kilómetros de playa, 4 kilómetros de sustancias y de todo tipo de cosas. Pero antes vamos a proceder a mudarnos. Y ustedes dirán, pero se está desmudando. Pues resulta que aquí en Brasil no me voy a poner nada que no sea brasileño. Así que hasta las chanclas me quité. Vamos a ir a buscar el brasileiro de playa Starter Pack. Necesitamos lentes, chanclas brasileñas, no sé si tanga brasileña. Uy, Dios mío, no. El agua está exageradamente fría. Con razón nadie se mete. Yo creí que en Río agua caliente, perfecta, cálida, pero no. Incluso hay banderas rojas ahora que lo noto. Pero como les decía, vamos a ir a buscar lo necesario para ser un verdadero brasileño. Acompáñenme. Como era de esperarse, hay demasiados vendedores ambulantes. Hola amigo, ¿qué anda vendiendo? ¿Qué tiene aquí? Camarones chuepes para hermano. ¿En cuánto tiene el camarón? Sí, pues camarones. ¿Precio? Sí, tem acá el de 30, 60, 80 y 100 reales. ¿Es cocinado o así como está? Frito. ¿Dónde? Ya le da cara de la playa mismo. ¿Cocina? Sí. ¿Dónde? Vamos a llevarle un camarón para hermano. Ah, ok, como que él nada más lo anda ofreciendo y ya cuando alguien le compra lo lleva a la cocina y lo fritea. Vamos a llevarle unos palitos, una probita para hermano. Experimentar los productos. Ya que el hermano faz influencer. Ayudar a los hermanos. Gracias, obrigado. Gracias. ¿Habla español? Pura vida. ¿Qué es eso? Pura vida. Un saludo en Costa Rica. Ah, Costa Rica, Sí. no conozco. Yo soy uruguayo y estoy en Río de Janeiro, arriba Costa Rica. Bien, arriba Uruguay. Algún día voy a ir a conocer. Arriba Debe ser lindo. Montevideo, Ciudad del Este. Claro, un saludo a todos allá. ¿Este es su puesto? No, yo trabajo acá. ¿Vende caipiriña? Claro. ¿En cuánto? Te la voy a dejar a 20, 500 ml. Claro, tíreme una caipiriña, por favor. La tradicional es de limón, pero tenés la de maracuyá, tenés de piña, podés mezclar las frutas, por ejemplo la de piña con limón queda rica también, pero la tradicional es de limón. Tradicional. Y tiene sus secretos para hacerlo. ¿Para Sí, qué lo vamos me a los ver? explica. Vamos a conocer el secreto de la caipiriña de Río. Vamos a lavarla. La caipiriña, de hecho, es una bebida mundialmente famosa de Brasil. Siempre que la gente hace referencia a Brasil, hace referencia a la caipiriña. Y en Río, aquí en la playa, imagínense, mucho más. Le sacamos la puntita del limón, ¿no? Porque esto es amargo. Después lo cortamos acá y esta parte blanca también es amarga. Se la sacamos. Tiene su truco. La caipiriña es la callaza, el aguardiente que lleva la caipiriña es una aguardiente de caña de azúcar. Ah, ¿será entonces como el cacique, como la cañita? Todos los países de América tienen, la bebida tradicional es un aguardiente, un destilado con limón. Tenés el pisco, la margarita, todos llevan limón. Ahora cortamos el limón en pequeños pedazos y azúcar. Las proporciones son un limón, 3 cucharadas de azúcar. Diablos, diabetes. Le ponemos 150 ml de callaza, el aguardiente, el destilado. Primero que esto, antes de poner el alcohol, machacamos el azúcar Con el limón. con el limón porque se queda bien amasadito, ¿viste? Y bien dulce. Ahora sí, otro secreto. Ahora no le ponemos el aguardiente. Primero le ponemos hielo y dejamos caer el aguardiente, el destilado, sobre el hielo. Hay unos vendedores que andan unas ollas calientes botando humo
y otros andan como una parrilla portátil. Vamos a ir a buscar alguno, a ver qué es lo que venden. Sea lo que sea, necesito probarlo. Encontramos uno. Vamos a ver qué es lo que ofrece. ¡Hey, compadre! Hola, vean el de la parrilla también. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué anda ahí? ¿Qué vende? ¿Qué dice? ¿Tudo bem? Tudo bem? Prazer, meu nome é Gabriel. Eu vendo choclo. ¡Ah! ¡Choclo! Anda vendiendo maíz. Con razón la olla aquí. Con razón andan botando vapor. Están recién hervidos. Famoso. El mais famoso. De Copacabana, não tem jeito. Espetacular. Eso, que no los engañen. Não, hoje tu vai dar uma ajuda para amigo. Claro, uno, por favor. Ok. Claro, se imaginan un maíz ahorita. Esse aqui é mais famoso, esse é tradicional, é o milho gourmet. El mais tradicional aqui de Rio de Janeiro. Sim, mais tradicional que tem aqui do Rio de Janeiro, é o milho gourmet. Mais famoso. Esse aqui meu vem alho, queijo, manteiga, molho de alho, batata palha, choclo. Tudo. Tudo bem. Para tener aliento poderoso todo el día. Ainda vai em frente. Eso. Picante? Poquito. Espero que me haya entendido. Eso mismo. Revolvemos. Mexeu. Eso. Tá pronto o milho gourmet. E agora, por último, El toque final. papa frita. Papa frita. Pero ¿qué es este nivel de lote, amigos? Esse é famoso, esse é tradicional. Esse mejor de Rio de Janeiro. É melhor, vai ficar famoso com esse Es vídeo. mejor, muito bueno. Muito, lá cá. Listo. ¿Cuánto vale? 20 reais, amigo. 20 reales, 4 dólares aproximadamente. Ahora vamos a hacer la prueba. Sí. No sé si me entienden. Eso, vamos a hacer la prueba. Recién hechito, eso sí, está recién hervido. Muy bueno, muy bueno. Amigo, buenos para ti. Todos los vendedores andan datáfono, amigos. No se ocupa ni efectivo ni reales. Todo se paga con tarjeta aquí en la playa. Porque cá, dinheiro muito difícil para cambiar. Então não é melhor cartão, Pix, euro, dólar, libra. Facilidades de pago, aquí aceptan de todo. Están sacando a la gente de la playa. Al parecer se acaba de poner violento el mar. ¿De dónde son? Brasil. Claro. Não abandono, eu não aguento. Estou contigo. Costa Rica. Costa Rica, eu não canto contigo allá. Canto muy mal, de todo ahí en la playa. Estamos aqui haciendo música. Eso. Eu não aguento. Muy bueno. Cheese. Queijo assado? Queijo asado. Claro. Vou parar aqui. Filmando? Claro. Claro. Queijo asado. Isso é o quê? Vean lo que les digo, amigos. Aquí hay de todo, mi compadre. ¿Qué anda ahí? Onde tu é? Onde? Costa Rica. Costa Rica? Sí. Esse é repórter? Claro, esto es un deporte, comer. Não, repórter de televisão. Ah, YouTube. Ah, YouTube? Sí, YouTube. De onde? De Costa Rica. Vai passar em Costa Rica, é Sí. isso? Saludos a Costa Rica ahí. Saludo para todos os amigos de Costa Rica. São buena onda. Eso, pura vida. Milho. Sí, claro. Queijo. Tíreme un queijo, por favor. No me estafe, mi hermano. Eso. 1 ou 2? Para ela também? Uno. Orégano? Sí. Un quesito con orégano, véalo. Uy, mi hermano, qué bueno se ve eso. Y anda la parrilla con el carbón listo para echar el queso. Uy, amigos, qué belleza andar así en la playa. Y mientras me mando un maíz. Açaí com frutinha? Gracias, ya pedí queso. Eu pedi um queijo. Gracias. Está fazendo um tour em Rio? Está gostando de Rio? Río muy bonito. Sim? Sí. Já foi, gosta de samba? No, Mangueira. Mangueira. Esse é o maior de Rio. Más grande. ¿Tú bailas samba? Eu boto bateria. Batería. Toco bateria. Tú, tac, tac, tú, tac. Isso aí funk. Yeah. Ele sabe, ele conhece. Téngame aquí, mi hermano, por favor. Vean el quesito con orégano. No les miento, amigos, está espectacular. Qué delicia. Precio, Material, veo tudo iguales. 20. 4 dólares este pedacito de queso. Este sí me dieron. ¡Ey! 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 Me acaban de estafar horrible. Gracias, amigo. Me acaban de estafar horrible en la playa de Río, pero horrible. Voy a ir a buscar a la policía a ver qué se soluciona. Voy a mandar un reclamo a mi tarjeta, pero ya les voy a contar. Terrible. Todos son una mafia. Pasé corriendo por aquí detrás del que me robó y el bombero no hizo, o el rescatista, absolutamente nada. Buenas. ¿Puedes llamar policía? Llamar, por favor. O telefone normal é 1
Estoy llamando a la policía, pero imagínense, es en portugués, no entiendo las personas que están aquí, nadie quiere ayudar. De hecho, cuando iba persiguiendo al que me robó, unas personas me pararon, muy probablemente eran amigos de él. Y además tengo miedo también de que venga el que nos vendió el queso, porque él fue el que fue a llamar al otro muchacho para que me cobrara. Y él sabe que lo tengo grabado, él está grabado en este video. Entonces tengo miedo de que venga y nos quiera robar la cámara o algo así. Qué horrible situación. No, amigos, la policía ni siquiera contesta y además tampoco creo que llegue a hacer nada si contesta. Pasó lo siguiente, en gran parte culpa mía también. El del queso cobraba 20 reales, 4 dólares, pero yo no andaba efectivo, andaba pagando todo con tarjeta. Eso pasa por tener tanta confianza también. Pero él no tenía datáfono, entonces llamó a otro para que me cobrara. Yo vi claramente cuando él puso 20. Probablemente están acostumbrados aquí a robarle a la gente. En lo que él dio la vuelta para que yo pusiera la tarjeta, no sé en qué momento tan rápido puso 2.950 reales. Más de 500 dólares me acaban de robar. Y en el momento en que yo pasé la tarjeta, ya él había cambiado el monto. Fue exageradamente rápido y tampoco entiendo por qué la tarjeta no me pidió PIN si normalmente después de cierto monto siempre pide PIN. Pero me los acaban de robar, eso ya lo doy por perdido. 530 dólares aproximadamente. Horrible. Qué cólera no poder hacer nada. En el momento en que yo pasé la tarjeta, yo lo vi súper raro. El que me cobró empezó a caminar muy rápido. Y yo de inmediato revisé el celular y vi el rebajo y empecé a correr detrás de él y empezó a correr y a correr hasta que probablemente unos amigos de él me frenaron, según ellos, para ayudarme. Que cuál fue el problema, que qué fue lo que me hicieron, que qué pasó. Pero lo que hicieron fue pararme, ¿no? Me mataron el impulso y ya no hay nada que hacer. O sea, esa persona en una playa de 4 kilómetros probablemente ya se fue y se metió a la favela o no sé. Horrible. Si vienen aquí o en cualquier lugar del mundo, tengan mucho cuidado. Pueden siempre pagar en efectivo. Ni modo, no se puede confiar así. Horrible experiencia. Eu conheço uma pessoa que pode ajudar a eles aqui. Você não conhece alguma pessoa que ajude a eles com isso? Roubaram eles onde? Na areia? É, na areia. Que é paisano? Eles compraram uma coisa e cobraram muito mais dinheiro ainda de lo que tinha que pagar. Tipo, eram só, não sei lá, 20 reais e cobraram 2.000 reais. Eu tenho que falar na delegacia. Porque ninguém daqui da polícia está ajudando a eles. Conhecem a pessoa, la vieron, la distinguen. Tem vídeo da pessoa também. Então tem tudo. Então tá tranquilo. Agora tu tem que buscar a polícia, porque eu não posso abraçar muito alto, porque a carro na máfia. É. Entende? Eu conheço isso, por isso falei que para eles fazer isso, entendeu? Entendeu? Ele tem que ir lá buscar a polícia e na DEAT. É. Na DEAT, que vai pegar todo mundo. Tá, entendi. Agora vou indicar a eles direito e eles virão a procurar o cara. Tá, valeu, obrigada, tá? Hablamos con unos muchachos que me imagino tienen sus contactos en las favelas y en la cuestión y nos dijo que todo en la playa es una mafia. Entonces que vayamos directo a la delegación. Como lo tenemos grabado, probablemente la policía lo va a ir a buscar. No sé qué va a pasar. Yo al menos voy a cumplir con reportarlo, aprovechando que lo tenemos aquí. Pero hay alguien como en una scooter que nos anda siguiendo desde el otro lado. Como si nos anduvieran vigilando. Como si todos supieran ya lo que pasó. Y no sé si es superstición, pero desde que pasó eso me siento súper inseguro aquí. Antes de ir a la policía, voy a pasar todos los archivos a la computadora porque no sé si me van a decomisar los videos, la cámara, no sé qué va a pasar. Pero esta situación, gracias a Dios, yo puedo seguir con todo el itinerario que tenía planeado. Pero no saben la cólera que me da pensar en alguno o alguna de ustedes que venga de vacaciones, que tal vez viene con el presupuesto justo y que le hagan algo así en la playa y que no andan grabando, que no tienen documentado quién fue el que les robó. Es imposible reconocerlo, la persona se perdió y ya no hay nada que hacer. Me da demasiada cólera solo pensarlo. Ahora sí, ya con todo respaldado, vamos a ir a la delegación a ver si sirve de algo. Nunca he hecho este proceso, creo que nunca en mi vida he puesto una denuncia o no sé ni cómo se llama lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo es el proceso y qué pasa. Amigos, en la delegación, buscando segundo por segundo, me acabo de dar cuenta que tengo imágenes también del que trajo el datáfono. Tengo imágenes de los dos, los voy a denunciar a los dos por dicha. Tengo la evidencia aquí de las dos personas, que por cierto, uno ya lo reconocieron y tiene antecedentes penales, es un criminal, y voy a mostrar el otro. Empezamos el proceso de día, estamos saliendo de noche, no he comido, no pude conocer ninguna playa. Aquí está la demanda hecha y les voy a decir la conclusión de esto, en qué terminó, todas las pruebas que tengo y qué creo que es lo que va a pasar para que a ustedes no les pase. Al parecer lo que nos pasó es sumamente común, pasa todos los días, no sé cuántas personas habían ahí reclamando por lo mismo. Primero tuvimos que ir
ir a una delegación aquí cerca del hotel donde nos llevaron a otra delegación especializada en turismo. Ahí la verdad es que la policía súper bien, sumamente amables, profesionales. Con estas imágenes que tengo de él grabado, lo reconocieron de inmediato. Pusieron como un escáner que reconoce facialmente a las personas y ya lo tenían identificado. De hecho, tenía 17 denuncias. Ahí es donde está el verdadero problema grave. Y esto no solo pasa en Brasil, pasa en todas partes del mundo. Pero imagínense, tenía denuncias por narcotráfico, que eso es algo que no les conté. Casi todos los vendedores que se nos acercaron a ofrecernos cosas nos ofrecían sustancias ilegales. Ya ustedes saben de qué tipo. Y además me di cuenta también que el que llegó a cobrar, el amigo el que él llamó para que me estafara, sale también en el video. En esta parte en la que él pasa caminando por ahí, se logra identificar, se le ven los tatuajes, la cara. Ellos intercambian unas palabras que son importantes, me dijo la policía lo que hablaban. Entonces ahí está toda la evidencia de las dos personas, está la denuncia hecha. ¿Qué se gana? Al final no los van a ir a atrapar, no va a ir mañana la policía a buscarlos, la policía no me va a devolver el dinero tampoco, pero ganamos algo muy importante, y es que esto, aunque duramos toda la tarde sacándolo, es un documento oficial del gobierno. Entonces, si yo le hago un reclamo a mi banco y le envío esta denuncia en donde está detallado todo el robo, incluso está identificado quién fue la persona que me robó, etcétera, es más probable que el banco me devuelva el dinero. Ya eso es otro proceso que quién sabe cuánto tiempo va a llevar y si va a funcionar, ahí les contaré más adelante. Creo que eso es lo que se gana, porque al final que los atrapen o que se acabe eso, quién sabe si se llegará a acabar. Solo Bukele acaba con esas cosas así de raíz. Pero esta fue mi súper mala experiencia en Río de Janeiro. Ni siquiera pude conocer Copacabana, ni siquiera pude conocer Ipanema, ni las demás playas que hay por aquí alrededor. Hoy era un día, según yo, tranquilo. Hoy no contraté guía porque digo yo, ¿para qué? Voy a ir a la playa, me tomo una caipiriña, etcétera. Y vean cómo terminó eso. Así que déjenme ahí abajo todos sus comentarios, qué les pareció esta situación. Por supuesto que se pudo haber evitado de un montón de formas que solo pensarlas me da un colerón, pero un colerón que ustedes no tienen idea. Pero vamos a tratar de pasar este mal rato, este mal momento y seguir con todo lo que está por delante, porque falta mucho todavía por Brasil e incluso me da un poco de miedo, un poco de lo que se viene. Pura vida.